Hola chicos, bienvenidos. Vamos a hacer el ejercicio 15 que dice ejercitación cálculo de áreas. Voy a hacer el ejercicio A y el ejercicio B. ¿Sí? Esto está mal, pónganle un B ahí, no es un A. Y ustedes van a hacer el C y el D. ¿Sí? Cualquier cosa si no les sale pueden venir a chequear acá. Así que arranquemos con el ítem A. El ítem A dice calcula el área indicada sabiendo que la función graficada, perdón, es f de x, o sea que la función en negro es f chiquita de x. Y nos dice, pensá en los pasos que seguís habitualmente para calcular área bajo una curva, mostrar todo el procedimiento. Bueno, y además nos dan unos datos bastante interesantes, que es que la derivada de una función integrada f grande de x es f de x, entonces acá sabemos claramente que si yo integrara f de x, ¿sí? Entre dos parámetros x1 y x0 y x1 cualquiera, teniendo en cuenta que esto es el eje x y esto es el eje y, lo que tenemos después va a ser f grande de x1 menos f de x0, ¿no? Como venimos haciendo siempre, 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 aplicando teorema de Barrow. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tener que hacer acá, claramente es definir en dónde está situada nuestra función, ¿sí? Respecto de qué parámetros, o mejor dicho, respecto de qué valores de x está definida el área bajo la curva de nuestra f de x, que es nuestra función. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser dividir este intervalo, ¿sí?, en tres subintervalos, fíjense, como venimos haciendo siempre, teniendo en cuenta que esto es x0, esto es x igual a 1, esto es x igual a 2, ahí lo tienen, y esto va a ser x igual a 3, que está entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer es, con la información que nos dan acá de f de x0, f de x1, ¿sí?, f de x2 y f grande de x en 3, ¿sí?, vamos a tener que ir haciendo las, las integrales correspondientes. Entonces vamos a arrancar haciendo, o diciendo mejor dicho, que el área total, ¿sí?, como venimos haciendo siempre, va a ser la integral entre 0 y 3 de mi función chiquita f de x, o sea, siendo esto f de x. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, como venimos haciendo siempre, vamos a dividir esta integral entera en tres subintervalos. ¿Sí? Subintervalo 1 entre 0 y 1, subintervalo 2 entre 1 y 2 y subintervalo 3 entre 2 y 3. Y vamos a armar tres integrales diferentes. ¿Sí? Fíjense, ahí lo tenemos. El intervalo 1 es entre 0 y 1. El intervalo 2 es la integral de f de x chiquita entre 1 y 2. El intervalo 3 es la integral de f chiquita entre 2 y 3. ¿Sí? Entonces, aplicando el teorema de Barrow, como venimos haciendo siempre, este vendría a ser el segundo paso, si una vez que tenemos identificada cuáles son los subintervalos de nuestra integral grande, si fuera una curva que hace varias idas y vueltas, como es en este caso, vamos a ir a aplicar el teorema de Barrow. El teorema de Barrow era la función integrada grande en el límite superior, o sea, f grande en 1 menos f grande en 0, ¿sí? Nota importante, yo no voy a hacer acá techo menos piso como hacemos siempre, o sea, no voy a hacer la integral, esto en realidad debería ser la integral entre 0 y 3 de, para el caso 1 sería el techo va a ser mi x igual a 0 menos piso, ¿sí? Correctamente debería ser una cosa así, ¿sí? Porque tenemos, en este caso el techo va a ser x0 y el piso va a ser f de x, acá va a ser f de x y acá va a ser x0 y acá x0, ¿sí? O sea 0 y f de x, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá, si quieren, más correctamente, es que la integral de cada intervalo es así, ¿no? En el primer caso 0 menos f de x menos 0 en el segundo y 0 menos f de x en el tercero. Lo que pasa es que como no hay áreas negativas y a mí no me conviene que sean áreas negativas, lo voy a dejar como f de x solo, ¿sí? Entonces, la primera nos va a quedar, como les dije hace un rato, sacándole el menos, o sea, poniéndole módulo de f de x, nos va a quedar una cosa así, ¿no? Y aplicando teorema de Barrow, esto va a ser f grande en 1 menos f grande en 0, ¿verdad? ¿Y quién es f grande en 1? F grande en 1 es, sin el menos, por lo que acabo de decir recién, 13/24avos, ¿sí? Y f en 0 es 0. Entonces, en el primer caso, lo que nos va a quedar va a ser que la primera integral, o sea, el primer subintervalo, va a valer 13/24avos, ¿sí? Sin el menos. Por acá me están pidiendo el área bajo la curva, ¿sí? Áreas no pueden ser negativas.
Eso sí, si yo quisiera después ver cuál es la superficie que hay o el espacio que hay o lo que me da hacer la integral de toda esa función a lo largo de todo este intervalo, ahí sí podría meterle los menos y fijarme qué valor real tengo, ¿sí? De curva si es que se me resta esta con esta de acá, ¿sí? Pero por ahora nos piden solamente el área total bajo la curva y vamos a dejar que todo sea positivo. Bien, para el primer subintervalo ya lo tenemos. Para el segundo subintervalo va a ser techo menos piso. Obviamente el techo es f de x y el piso es menos 0. Entonces nos va a quedar integrada por Barrow la función grande evaluada en 2 menos la función grande evaluada en 1. ¿Sí? De vuelta, fíjense, la función 2, ¿cuánto vale? Menos un tercio. ¿Sí? Vamos a ponerle un tercio. Menos, más, f de 1 es 13/24. ¿Sí? Bien, esto nos va a dar 0,875. Y para el tercero, de vuelta lo mismo, esto nos va a quedar igual a la integral sin el menos de 2 y 3 de f de x chiquita diferencial de x. O sea que esto nos va a quedar f en 3 grande menos f en 2 grande, ¿no? Y esto, vamos un poquito más abajo, así entra. Y ahí tenemos el b, nos va a quedar f3 es 15 octavos. ¿Sí? Esto estoy haciéndolo todo en áreas positivas, ¿eh? Más, va F2, ¿dónde está F2? Que más un tercio, ¿sí? Y ustedes pueden hacer la cuenta para ver qué les da después. Bien, así de simple. Ahora, vamos a la parte B. Ustedes van a hacer después la parte C y D. La parte B dice, sabiendo, calcular f de 1 sabiendo lo siguiente. O sea, f grande en 1. Me dicen, la derivada de f grande es f de x, o sea que la integral, ya sabemos que la integral de f chiquita es f grande, ¿sí? Sabemos que f en 0 es 0, que f en menos 2 vale esto, y que el área asombrada vale 17 octavos. Entonces, partamos directamente de la base de que si esto de acá es f de x, ¿sí? Mira, me lo están escribiendo acá. Entonces yo voy a hacer la integral entre menos 2 y 1, partiendo entre menos 2 y 0, y 0 y 1, ¿sí? Como acá no me están hablando de área, salvo por esto, ¿sí? Y esto asumo que es el área de esta menos esta, porque la otra es un área negativa. Entonces lo que voy a hacer va a ser la integral, que el área total sea la integral entre menos 2 y 1 de f de x, diferencial de x, partiendo de esto en dos subintervalos. Un subintervalo positivo y otro subintervalo negativo, de área negativa, ¿sí? Entonces el subintervalo 1 va a ser entre menos 2 y 0 de f de x, techo menos piso, como el piso es 0, después nos va a terminar quedando f de x, más el subintervalo 2, que va a ser entre 0 y 1, de 0 menos f de x diferencial de x. ¿Sí? Bien, sabemos que todo esto es 17 octavos. ¿Está? Entonces vamos acá. Para la primera es f en 0, que ya me lo dan, menos f en menos 2, que ya también me la dan, más menos, poner menos acá adelante, ¿sí? Menos por menos 1 es lo mismo que poner menos adelante, que es este menos de acá, f en 1 menos f en 0, ¿sí? Y todo esto ya sabemos que es igual a 17 octavos, ¿sí? Entonces vamos a ir reemplazando. F en 0 vale 0, chao, se acabó. F menos 2 me lo dan acá, pero como tiene un menos es más 20 medios. Primer término claramente es 20 medios. Si quieren pasamos el menos hacia acá, menos. F en 1, que es lo que yo quiero saber, que es lo que no sé, menos F en 0, que es 0, igual a 17 octavos. ¿Sí? Entonces, paso el menos, me queda menos F1 igual a 17 octavos menos 20 medios. ¿Sí? Paso el menos 1 hacia el otro lado y me queda f en 1 es igual a 20 medios
20 sextos, no 20 medios. Se van a estar gritando en sus casas, flaco, 20 sextos, no 20 medios. Bien. Menos mal que me di cuenta rápido. Más rápido, más o menos. 7 octavos. ¿Sí? Y esto les va a dar 1,208. ¿Sí? Se los di en decimales. Ustedes si quieren pueden sacarlo en fracción. ¿Ok? Bien, eso es todo para la parte A y B. Hago el C y el D y se los muestro. Háganlo ustedes y fíjense si les da lo mismo. Bien, acá tienen el C. Dice encontrar el área asombrada en el gráfico sabiendo que la función expresada es, bueno, esa que tienen acá. F de x, ¿sí? Es igual a 6x, no sé si x cubo. Entonces saben que el área total va a ser la integral de algo, si entre menos un medio y 1, que se divide en dos segmentos, que es el segmento 1 es la integral entre menos un medio y 0, de techo menos piso, ¿sí? Que es la primera parte que escribí. F de x sabemos que es esto, entonces directamente integro, ¿sí? Donde veo x es x cuadrado, donde x cubo es x cuarta, divido sus respectivos exponentes y eso me da algo que es negativo porque tiene este menos acá, que lo voy a transformar en positivo para calcular el área total después. Después la parte 2 es lo mismo, es techo menos piso, ahora el techo es f de x y el piso es 0, o sea x igual a 0, igual a 0, perdón. Entonces nada, hago lo mismo de siempre, integro, ¿sí? Cuadrado, fíjense, y cuarta dividido 2 y 4, me da 3 medios y después sumo, me da 69,32. Y para la parte de es un poquito más complicado, tienen que darse cuenta que la función es esta, es una cuadrática pero tiene un coeficiente que es raíz de 2 sobre 2 multiplicado adelante. Me di cuenta porque me dicen que en 4 tiene que valer 8, ¿sí? Entonces si arman este modelito de acá, de igual a una base al cuadrado y tratan de sacar b, con el dato también de que en 2 es igual a 2, ¿sí? Con esos dos puntos sacan que vale esto y nada, hacen la misma cuenta, teniendo en cuenta que ahora van a integrar entre 0 y a, ¿sí? Entre 0 y a. Y nada, integran, despejan y les queda este valor de acá. Bien, eso es todo por este ejercicio, espero que les haya servido, los espero en el próximo para hacer el ejercicio 16.